Bienvenidos a la sesión número 16 del proyecto SMATE UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 2.4, cambio de base de un logaritmo. En el problema inicial nos preguntan cómo calcular el logaritmo base 2 de 5 utilizando el logaritmo base 10. Es decir, nos están pidiendo el valor de el logaritmo base 2 de 5. Y a eso le voy a llamar x. Ok. En el recuadro de la parte superior nos dice de que el logaritmo base 10 usualmente se denota sin la base. Es decir, que si yo necesito escribir logaritmo base 10 de a, únicamente puedo hacerlo como logaritmo de a. Es decir, suprimo la base, en este caso 10, y únicamente escribo log de a, que significa logaritmo de a. Y vamos a asumir que la base de este logaritmo es una base 10. Es decir, que si en algún momento nos aparece, por ejemplo, logaritmo de 20 sin la base, vamos a asumir de que la base en ese caso es 10, ¿no? Porque no aparece la base, se suprime la base. Ok. Recordemos la propiedad de los logaritmos, ¿no? Nosotros decíamos que si x es igual al logaritmo base a de b, esto es cierto si solo si a elevado a la x es igual a b. Entonces, si yo tengo que el logaritmo base 2 de 5 es x, significa entonces que 2 elevado a la x debe de ser 5. Bien. Luego vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de esta expresión. Entonces, este es logaritmo y voy a aplicar logaritmo base 10. Por ende, no voy a escribir la base. Entonces, sería el logaritmo de 2 elevado a la x va a ser igual al logaritmo de 5. Apliqué logaritmo a ambos lados y apliqué logaritmo base 10. Ok. Luego, en la parte izquierda yo puedo aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que si yo tengo el logaritmo de 2 elevado a la x, eso es x logaritmo de 2, ¿verdad? Igual, en este caso estoy trabajando con logaritmo base 10. Por lo tanto, esto es x logaritmo base 10 de 2 va a ser igual al logaritmo base 10 de 5, ¿no? Pero no la escribimos la base. Despejo x y me queda que x es logaritmo de 5 entre logaritmo de 2, ¿verdad? Ok. Y si nosotros hacemos la división en la calculadora, es decir, aplicamos logaritmo de 5 entre logaritmo de 2, nos va a dar un aproximado de 2.32. Si lo dejamos a dos cifras decimales, ¿no? Pero aquí siguen más dígitos. Ok. Entonces quiere decir que el logaritmo, en conclusión, logaritmo base 10, perdón, base 2 de 5 no es más que 2.32, porque lo que hice aquí fue encontrar el valor de x, pero x es el logaritmo base 2 de 5, por lo tanto el logaritmo base 2 de 5 es 2.32. Si lo dejamos a dos decimales, pero ahí sigue un 19, 28 y un 0.95 y siguen más decimales. Nosotros lo podemos dejar a dos cifras decimales y eso es un 2.32, aunque ahí es opcional, ¿no? Ok, continuamos. Definición: A, B y C números positivos, tales que A es diferente de 1 y C es diferente de 1. Se denomina cambio de base a la siguiente igualdad, es decir, logaritmo base A de B, logaritmo base A de B es logaritmo de C, logaritmo base C de B entre logaritmo base C de A. A eso le llamamos cambio de base. Es decir, en lugar de usar una base A, voy a usar una base 10, que esa la puedo encontrar directamente en la calculadora, ¿no? Aplicando la tecla log, ¿verdad? Que significa logaritmo. Entonces, el uso del cambio de bases es para eso, ¿no? Para poder simplificar la forma de encontrar algunos logaritmos cuya base no es tan fácil de manejarla o no es posible manejarla directamente en la calculadora. Por eso hacemos una transformación a base 10, aprovechando que log base 10 de cualquier número
siempre y cuando cumple las condiciones para que esté definido el logaritmo, aparece en la calculadora. Ok. En el ejemplo de esta lección nos pide, en el caso 1, demostrar la propiedad de cambio de base para un logaritmo, para un set, perdón, de base 10. Es decir, que vamos a cambiar la base a base 10, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Bueno, de nuevo lo que vamos a hacer es llamar a x logaritmo base a de b. Entonces lo que andamos buscando es el valor de x, que es justamente logaritmo base a de b, ¿verdad? Logaritmo base a de b. Bueno, por la definición del logaritmo, si x es logaritmo base a de b, significa entonces que a elevado a la x debe de ser b. Aplico logaritmo base 10. Entonces logaritmo de a la x es igual al logaritmo de b. Si se fijan, no escribo la base, que es 10 en este caso. Luego aplico la propiedad del logaritmo, hay un exponente, cae el logaritmo, esto es logaritmo base 10 de a, y esto es igual al logaritmo base 10 de b. Despejo x y obtengo que x es logaritmo base 10, perdón, de b entre logaritmo base 10 de a. Entonces eso es logaritmo de b entre logaritmo de a, que eso es x. Pero ¿quién es x? El x es logaritmo base a de b, va a ser igual a logaritmo de b entre logaritmo de a. Entonces a esta expresión nosotros le vamos a llamar como cambio de base. Esa sería la famosa fórmula del cambio de base. Ok. Bueno. Ahora, si se fijan, lo que hicimos acá fue transformar el logaritmo de una base a un logaritmo de base c. Usé base c igual a 10 porque nosotros sabemos que la base 10 la puedo calcular directamente en una calculadora científica, ¿no? Ok. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a borrar aquí para dejar un espacio de trabajo para poder resolver la situación 2. En la situación número 2 nos piden calcular el valor del logaritmo base 4 de 8. De nuevo voy a hacer que x es logaritmo base 4 de 8. Y voy a usar siempre una base igual a 10. Entonces si aplico directamente la fórmula que tengo, que el logaritmo base 4 de 8 es como que yo tenga logaritmo base 10 de 8 entre logaritmo base 10 de 4. Ok. Ahora vamos a calcular directamente los valores de los logaritmos, ¿no? Para eso voy a hacer uso de una calculadora. Entonces, si yo hago el logaritmo de 8, eso es 0.90, pero eso lo voy a dividir entre el logaritmo de 4. Es decir, logaritmo de 8 entre el logaritmo de 4 me da 1.5. 1.5. Bien, acá lo hice directamente usando una base igual a 10. Es decir, que aquí usé base 10. Es decir, un c igual a 10. Para el cambio de base. Pero también pude haber utilizado una base completamente diferente, ¿verdad? Una base completamente diferente. Por ejemplo, puedo usar una base igual a 2 unidades. Voy a hacer una base, en este caso, una base c, que es 2 unidades. ¿Y qué me va a quedar? Logaritmo base 2 de 8, perdón, base 4. Sí, es base 4 de 8. Es igual a tener logaritmo base 2 de 8 entre logaritmo base 2 de 4. Ok, pero el 8 es 2 al cubo, entonces yo que tengo logaritmo base 2 de 2 al cubo, ¿verdad? Y luego logaritmo
base 2 de 2 al cuadrado, porque 4 es 2 al cuadrado. Y ahora puedo aplicar la propiedad que dice que si yo tengo logaritmo base a de a a la x, eso es como tener x, ¿no? Entonces quiere decir que si yo tengo logaritmo base 2 de 2 al cubo, eso es 3. Y logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, eso es 2. ¿Y quién es 3 medios? Pues eso es 1.5. ¿Qué significa? Que independientemente cuál base utilicemos, el valor del logaritmo base 4 de 8 no cambia, es el mismo.